Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Tengan ustedes un feliz y bendecido día. Pastor Manny les saluda desde aquí de Corner Post Cowboy Church en español, aquí en la ciudad de Nacogdoches. Este día quiero hacer una recapitulación de lo que es el libro de Jonás. Ese día en la iglesia estuvimos estudiando o estuvimos viendo la historia de Jonás, que es muy interesante, que la había visto de otra manera. Tal vez cuando decimos que el Señor lo envió a predicar a Nínive, pero él se fue para otro lado, ¿verdad? Y después fue tragado por un pez grande o gigante y al tercer día pues él lo vomitó. Hemos escuchado esta historia muchas veces que él no quiso ir a predicar donde Dios lo mandaba o donde Dios lo llama para que vaya a predicar. Y, y después él, bueno, antes de eso, él va en el barco y pasan una serie de cosas en lo que es este libro de Jonás, que es muy interesante. Pero ¿por qué traigo esto a este día? Que me encantó, porque dice la palabra de Dios en su libro de Jonás, que dice que, bueno, que Dios llama a Jonás y lo llama para que Jonás vaya a Nínive a predicar contra la ciudad debido a su maldad. Era una ciudad que estaba bastante eh, difícil, ¿verdad? Por decirlo así. Pero Jonás, en vez de ir a la ciudad de Nínive, él intenta irse de la presencia del Señor y subiéndose a un barco que se dirige a Tarsis, dice la palabra de Dios. Entre eso, pues pasa una tormenta y Dios envía una tormenta que amenaza destruir el barco y Jonás es arrojado al mar. Voy a detenerme en este punto por acá en este momento, cuando dice que muchas veces, no muchas veces, todo el tiempo el Señor nos está hablando que nos acerquemos a Él, pero de alguna manera somos muy necios y no queremos acercarnos al Señor, no queremos ir a escuchar palabras de Dios, pero queremos ir a otros lugares y tenemos y agarramos otro barco, pues sí, pero yo ni barco tengo, pero tenemos otras cosas que nos desvían o nos llevan a otro lugar que no es estar siguiendo el llamado del Señor. Uno de esos ejemplos sería el teléfono, que lo podríamos decir como un barco, por decirlo de alguna manera, que nos lleva a otro punto, no a que nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Y en ese momento que entramos en un gran conflicto, entramos en esas tormentas, eh, y somos muchas veces arrojados y tirados al mar por nuestras propias causas porque no quisimos hacerle caso al Señor. Entonces, en la historia de Jonás dice, o en el libro de Jonás, no la historia, el libro de Jonás dice de que él fue tragado por un pez gigante y permaneció en él por 3 días y 3 noches. Y en ese momento, cuando ya Jonás estaba en esa situación, él empezó a orar. Empezó a orar y se hizo un hombre de oración en ese momento porque estaba en esa dificultad tan grande cuando ya se vio en ese aprieto, por decirlo así, que estaba dentro de un pez y se arrepiente de su desobediencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que esperar que nos lleguen esas tormentas, tenemos que esperar que seamos echados del barco, tenemos que esperar que nos traiga un pez, no literalmente, ¿verdad? Como en el tiempo de Jonás, pero ¿qué estamos esperando nosotros? Que nos llegue esa situación para empezar a buscar a Dios y empezar a pedirle al Señor que nos perdone por esa situación que no le quisimos hacer caso. Muchas veces estamos a los pastores predicando de la palabra de Dios y los invitamos a muchas personas, visitamos personas, hablamos con personas y le pasamos la palabra de Dios, pero y les decimos, este es el momento que Dios te está buscando. Eh, pero decimos, no, y muchas personas dicen, no, no es mi tiempo, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Pero ¿por qué no es mi tiempo? Porque no queremos acercarnos a lo que el Señor nos está mandando. La lección que nos deja este momento es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Le hacemos caso al Señor?
¿verdad? Y vamos donde Él nos está diciendo, cuando la palabra de Dios, no los pastores, pero la palabra de Dios nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer y que tenemos que acercarnos hacia Él. Bueno, incluso dice que tenemos que ir a predicar su palabra, dice. La historia de Jonás nos enseña sobre la misericordia y la compasión de Dios hacia todos los pueblos, incluso aquellos que no son de Israel. También nos muestra que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades y que Él puede cambiar el curso de los eventos si nos arrepentimos y volvemos a quién, a Dios. Hermanos y amigos, les dejo esta palabra. No esperemos que lleguemos a esa tormenta, no esperemos que seamos arrojados de un barco y caigamos en alta mar y que después nos trague un pez, por decirlo así, no literalmente, pero que estemos en una situación tan difícil que hasta en ese momento tengamos que empezar a pedirle al Señor y arrodillarnos y pedirle al Señor perdón porque no quisimos hacer casos, porque las consecuencias que vamos a tener de nuestras decisiones son por propia causa de nosotros. Tenemos que apartarnos de cosas que nos están apartando del Señor. Entre eso también incluye que nos tenemos que apartar de aquellos amigos, disque amigos, que nos llevan a tener un mal hábito de vida, por decirlo de así, de algún vicio, de alguna cosa, de que hablan cosas que no son, como, como chismes, cosas así. También tenemos que apartarnos de ciertas personas, como dijo una amiga de mi esposa, que dijo, necesito amigos que nos sumen y no que nos resten la presencia del Señor. Así es que mis hermanos, busquemos de Dios, leamos, vayamos a la Biblia, busquemos el libro de Jonás y leamos ese capítulo completo y vamos a entender lo que Dios quiere con nosotros. Recuerden, mis hermanos, que Dios dice que da la segundas oportunidades y Él nos ha perdonado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es que primeramente aceptemos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Entonces vamos a ser perdonados de todas nuestras causas, nuestros problemas que tenemos o actitudes que tenemos. Pero no dejemos de escuchar y obedecer la voz de Dios. Mis hermanos, estamos acá en el 8151 FM 1638 en Nacaradoches, Texas, 75964. Recuerde, también puede buscarnos a través de Facebook como Corner Post Cowboy Church en español, en Twitter también como Corner Post Cowboy Church en español, y ahora que estamos empezando también ya acá en YouTube. Búsquenos en YouTube también como Corner Post Cowboy Church en español. Dele like, síganos y toque la campanita para que pueda seguir viendo los mensajes que el Señor nos está poniendo a diario o en el momento que el Señor nos habla, que podamos compartir su palabra. Dios me les bendiga, que pasen un bendecido fin de semana y que Dios los siga guardando y bendiciendo. Recuerden, estamos acá también para la oración. Si tiene algún pedido de oración, no duden en buscarnos a través de las redes sociales y mándenos un mensaje privado y con gusto estaremos orando por cualquier petición y pongamos al Señor en sus manos para que Él obre en esa petición y en ese milagro que estamos pidiendo. Dios les bendiga y pasen otra vez de nuevo un excelente, feliz fin de semana.